Muy buenos días, bienvenidos a todos al segundo webinar correspondiente al módulo 2 de este curso sobre uso de los fondos de acceso y servicio universal en Latinoamérica y el Caribe en la era post-COVID-19. Damos en el Centro de Estudios Avanzados en Banda Ancha para el Desarrollo. Una vez más, mi agradecimiento a la gente del CEABAT por la organización y el apoyo en el curso. La idea del módulo de hoy es hacer una revisión de los distintos fondos de acceso y servicio universal. En este caso vamos a revisar varios países de Sudamérica y una característica particular que han tenido algunos desarrollos en esta región focalizados en redes troncales de banda ancha. Vamos a revisar la experiencia de algunos países. En el siguiente módulo me adelanto a comunicarles que vamos a ver lo mismo, pero en este caso de países de Centroamérica y el Caribe, perdón. La idea es un poco también aprovechar la revisión que hagamos de cómo están reglamentados, conformados los fondos de acceso y servicio universal en los diferentes países para reforzar también algunos de los conceptos o ver algunas aplicaciones concretas de conceptos que hemos visto en el módulo 1 y en el webinar correspondiente a ese módulo. Como les he mencionado anteriormente, pueden a través del chat o eventualmente, si es posible y el moderador lo considera oportuno, habilitar micrófono para hacer preguntas o comentarios que juzguen necesarios o convenientes respecto de los que estamos desarrollando. Bueno, y sin más, voy a ingresar ahora en esa revisión por orden alfabético. Vamos, así que da la coincidencia empezar por mi país, la Argentina. Habíamos visto, y esto es también el caso de la Argentina, que los fondos de acceso y servicio universal comenzaron en nuestra región a tener un desarrollo importante a partir de la desregulación y privatización de los servicios de comunicaciones. La Argentina acaba de cumplir el 8 de noviembre pasado 30 años de la privatización de su empresa monopólica estatal Entel, y desde el principio, desde el mismo acto de licitación y privatización del servicio, estuvo previsto que en el máximo plazo de 10 años, había una posibilidad de que fueran 7, extendible a 10, pero no más allá de los 10 años, el mercado de las telecomunicaciones en la Argentina tenía que quedar completamente desregulado. Y esto aconteció efectivamente en noviembre del año 2000, y en forma previa se dictó una serie de reglamentaciones necesarias para hacer posible la competencia, entre las cuales destaco dos: el reglamento de interconexión y el que nos ocupa hoy día, que es el reglamento del servicio universal. ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente, como habíamos visto, este problema se plantea con mayor intensidad a partir de la desregulación, donde naturalmente el mercado va a buscar aquellos lugares que tienen menor costo de despliegue de infraestructura y mayor posibilidad de renta por tener mayores distorsiones en términos tarifarios, y puede poner, o tenía la potencialidad, esta circunstancia, de poner en riesgo la universalidad del servicio, entendiendo por esto la prestación de servicios en regiones de alto costo o para población vulnerable por sus bajos ingresos. Estamos a fines de la década del 90, donde la universalidad estaba en todo caso pensada como el acceso al servicio telefónico fijo. Este fondo fue creado precisamente en ese reglamento que les mencionaba, previo a la desregulación completa del servicio, con la idea de que se implementara a partir del 1 de enero del año 2001, es decir, el primer día del año siguiente a la desregulación completa de los servicios, que tenía lugar el 8 de noviembre del 2000. Básicamente era un aporte
obligatorio para todas las empresas licenciatarias de servicios de telecomunicaciones, no solo de telefonía básica, sino también incluía, por supuesto, la telefonía móvil, que eran en aquel entonces los dos servicios que mayor facturación significaban en ese orden, pero también incluía a otros licenciatarios de otros servicios, como podían ser los servicios de transmisión de datos, los servicios de búsqueda de personas, los servicios especiales de radio, conocidos al menos en mi país como trunking. Bueno, todo aquel que tuviera una licencia que le permitiera dar un servicio de telecomunicaciones estaba obligado a aportar a este fondo el 1% de su facturación neta, es decir, no se contemplaba el impuesto al valor agregado, no se contemplaban otros impuestos locales y provinciales, pero sí estaba incluido dentro del monto imponible, dentro de la facturación imponible, el impuesto a las ganancias. No se detraía de la base imponible lo que se pagaba por este impuesto, ni tampoco lo que correspondía en razón de esta propia tasa. El sistema se implementó, si bien tenía que entrar en vigencia en el año 2001 con la constitución de un fideicomiso, esto se demoró y no fue recién hasta 7 años después. Vean el plazo que transcurrió desde que legalmente se constituye esta obligación de aporte hasta que se hace efectiva, más de 7 años transcurrieron. Recién el fondo fiduciario va a ser creado todavía unos años después. Primero se obligó a depositar esta plata en una cuenta de la compañía, pero separada, después a depositarla en una cuenta del regulador, y finalmente, hacia el año 2010, se constituyó el fideicomiso, y se comenzaron a implementar los primeros planes que fueron básicamente internet para escuelas ubicadas en áreas rurales o en áreas vulnerables. Como les decía, el régimen inicialmente permitió la posibilidad de reemplazar la obligación de aporte por obras que tenía que aprobar un comité de administración, donde el gobierno tenía un rol importante, pero que era mixto. Este comité de administración estaba integrado por el sector público y el sector privado. Esto después se modificó en el 2008 y ya se convirtió en un fideicomiso íntegramente estatal. Se eliminó este comité de administración público-privado y se lo reemplazó por un consejo de asesor no vinculante. El destino que pueden tener los fondos es muy amplio, puede tener un destino tanto para invertir en infraestructura, es decir, subsidiar oferta, como para subsidiar demanda. Hoy en día hay en ejecución diversos programas. Diría que el fondo se empezó a utilizar con toda intensidad a partir del año 2016. En el 2014 fue incluido este concepto de servicio universal y de fondo fiduciario y la obligación del aporte, que se mantuvo en ese valor que les mencioné, del 1%, en la Ley Argentina Digital, con lo cual, de ser una norma reglamentaria, pasó a ser una norma de categoría legal con respaldo en una ley formal sancionada por el Congreso. El fideicomiso es un fideicomiso estatal, 100%, el fiduciario es el Banco de la Nación Argentina, que es un banco público. Hay un límite teóricamente en lo que puede cobrar como honorario el fiduciario, está limitado en la reglamentación. El destino de los fondos, como les decía, es muy amplio, o al menos tiene una posibilidad bastante amplia en cuanto a las obras que pueden realizarse con este fondo. Actualmente los programas en ejecución, después vamos a hablar de la REFEFO, que es la Red Federal de Fibra Óptica, una red que fue construida con fondos estatales, pero que fue concluida a partir del 2016 con fondos provenientes del Servicio Universal. Hay un programa de educación que es llevar internet a escuelas, pero que ahora está suspendido por una desaveniencia entre el regulador, el ENACOM, y el Ministerio de Educación, que acordaron suspender, pero que en su momento permitió prácticamente conectar unas 15.000 escuelas.
Hay otro programa que es para conectar establecimientos de salud del Ministerio de Salud de la Nación. Hay un programa de internet satelital para áreas que están localizadas en la región cordillerana de la Argentina, donde son áreas de difícil acceso y que no pueden tener conectividad sino a través de satélite. Hay un programa de entrega de equipamiento, que es este que yo digo tablets, en realidad se llama adultos mayores, y consiste en entregar una tablet a adultos mayores, personas jubiladas, que en la Argentina son, en el caso de las mujeres, mayores de 60 años, en el caso de los hombres, mayores de 65, que tienen que cumplir con una serie de condicionamientos, son jubilados de ingresos mínimos, y esta tablet se entrega con programas y software que tiene utilidad para trámites de los jubilados y para trámites locales. Es un programa entre la Nación y municipios, porque la Nación financia el programa a través del Fondo Fiduciario del Servicio Universal, pero los municipios son los que se encargan de su distribución y de también incorporarle ese software y esa información propia de la localidad en la que residen para beneficio de los jubilados. Después están los aportes no reembolsables, que son subsidios para despegues de última milla de fibra óptica para pymes y cooperativas. Un programa nuevo que es conectividad para barrios populares, que son barrios muy vulnerables, carentes de servicios, y que en el marco de la pandemia se está desarrollando ahora un programa para dotarlos de conectividad fundamentalmente, pero no exclusivamente a través de Wi-Fi, pero eventualmente también fibra óptica, y un programa de subsidios COVID-19 que consiste también en el reparto para población vulnerable de tarjetas prepagas de compañías celulares que les permiten acceder a una carga de conectividad, ya sea para comunicaciones de voz o para tráfico de datos. La adjudicación de estos fondos es cuando los programas se ejecutan a través de empresas públicas, puede ser directa. Este programa de subsidios COVID-19, que también tiene un destinatario particular y fundamentalmente un medio de hacerlo posible a través de 3 compañías celulares, también se hace en forma directa. También el ente regulador puede ejecutar programas en forma directa. En el resto de los casos, la ley dispone que estos programas sean asignados a través de concursos públicos de oposición y antecedentes. Bueno, vamos a pasar de país. Brasil también creó su fondo en el año 2000 a través de una ley. Los recursos acá son un poco más amplios, no solo es la facturación neta de los operadores, sino que también se destinan el 50% de los recursos provenientes de los derechos de espectro radioeléctrico, pero tienen un tope que, si mal no recuerdo, está en el orden de los 700 millones de reales por año, que deben ser unos 150, quizás un poco más, no llega entre 150 y 200 millones de dólares por año, y también hay un ingreso previsto por un canon que tienen que pagar las empresas por transferencia de concesiones o licencias, tanto de servicios como de uso de espectro. El fondo, el FOS, el Fondo de Universalización de los Servicios de Telecomunicaciones, como se denomina en Brasil, tiene una limitante legal muy importante, que es que solamente puede utilizarse para servicios de telefonía fija, lo cual obviamente tenía un sentido en el año 2000 y es absolutamente desactualizado hoy día. De hecho, hay un proyecto que ha elaborado Anatel y que actualmente está en el Senado de Brasil para modificar esta ley y permitir que el Fondo del Servicio Universal tenga una utilización potencialmente más amplia y sirva para Internet y también para subsidiar eventualmente telefonía móvil. Hay algún programa que permite un uso
estos fondos para Internet en algunas oficinas de gobierno, excepcionalmente a lo de telefonía fija. Brasil ha tenido también otros programas por fuera del FUST, como es el Plan Nacional de Banda Ancha, que se desarrolló entre el año 2011 y hasta fines del 2016 y consistía en un programa de acceso a Internet con una tarifa diferencial, realizado por las distintas compañías y el gobierno, que bueno, aseguraba una conectividad de determinada velocidad, creo que eran 1 o 2 megabits, a un precio de 35 reales mensuales, con un uso ilimitado. Ese programa, como les decía, concluyó el 31 de diciembre del año 2016 y su continuidad va a depender de disponibilidad de recursos que surgirían de una innovación que ha permitido la modificación de la Ley de Telecomunicaciones de Brasil, que es pasar las empresas del régimen de concesión al régimen de autorización. Eso supondría algunos beneficios económicos y deberían eventualmente pagar este beneficio con la reanudación de este tipo de programas, pero es algo que por ahora está en elaboración, en planeamiento y no es un mandato legal. Con los fondos propios del FUST, del Servicio Universal, se han hecho muy pocos programas. Uno de los problemas que tiene Brasil es que el dinero ha sido utilizado para otras cosas, contablemente está asignado al fondo, pero ha tenido otros destinos y se han hecho muy pocos programas solamente para usuarios hipoacúsicos sordomudos. La adjudicación de los fondos es directa y cubre eventualmente el costo neto, que significa para los operadores la prestación de este servicio universal, pero como ya les anticipé antes, ha habido efectivamente muy pocos programas desarrollados con este fondo. Recordemos que el costo neto es la diferencia entre el mayor costo que tiene para el operador brindar este servicio menos los ingresos que obtiene por este servicio. El costo neto es el costo neto que supondría para el operador prestar, mejor dicho, que incurre este prestador si no tuviera que brindar este servicio universal. Entonces hay costos de administración general que un operador de todas maneras tiene y que en ese caso no se computan como un costo, sino solamente aquel costo que está ocasionado por la prestación efectiva de este servicio y del cual, como les decía, se deducen aquellos ingresos que producto de la prestación de este servicio tiene el operador. Ahora pasemos a Colombia. Colombia tiene uno de los fondos del Servicio Universal más antiguos en la región. Está creado en el año 1976, con lo cual está próximo, dentro de unos años, a cumplir 50 años de existencia. Hoy en día los recursos que tiene este fondo han sido levemente disminuidos, es un aporte el 1.9% de los ingresos de todas las compañías de telecomunicaciones y también de televisión, excepto los que provienen de las ventas de terminales. También se incluye los ingresos que provienen del dominio .co, de las multas y del espectro. Y esta tasa, esta alícuota del 1.9 es una alícuota reducida porque hasta el inicio de la pandemia era el 2.2 y en el marco de la pandemia el regulador dispuso hacer una reducción de esta alícuota al 1.9. Es uno de los fondos que tienen un carácter más amplio, tanto, como les decía, en su recaudación, pero también en la potencialidad respecto del destino que pueden tener los fondos. Los fondos tienen un destino muy amplio que no solo abarca subsidiar
la infraestructura de telecomunicaciones, eventualmente con redes de última milla, redes troncales, instalación de infocentros, telecentros o locutorios, cada uno en la región tiene una denominación diferente para esos centros comunitarios donde se pueden acceder a servicios, pero también incluye el subsidio de la demanda. Ellos subsidian los dos estratos más bajos de la población, tienen un subsidio a la demanda de acceso a Internet. También existe la posibilidad de subsidiar desarrollos de aplicaciones, desarrollos de software, desarrollos de contenidos locales para televisión y radio. Así que, como ven, es posiblemente en Latinoamérica, y yo diría a nivel mundial, uno de los fondos más amplios en cuanto a sus fuentes de financiamiento, un verdadero fondo de inclusión digital donde aportan muchas compañías, y también un fondo muy amplio en la posibilidad que se le puede dar al destino de esos fondos, que están orientados, como sucede en todos los casos, a favorecer la conectividad en áreas rurales de alto costo y también para población vulnerable y de bajos ingresos. La administración de este fondo está en cabeza del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y la adjudicación en todos los casos de estos fondos es a través de un concurso donde están también utilizando un mecanismo que vamos a ver con mayor grado de detalle en el módulo 4 y en el webinar correspondiente a ese módulo 4, que es el conocido como de subasta inversa. El caso de Colombia, así como señalé que en el caso de Brasil hay un grado de utilización muy bajo, en la Argentina es un grado efectivo de utilización medio, pero avanzando rápidamente hacia un grado de utilización alto en los últimos años. En el caso de Colombia ya tienen varios años donde la utilización de estos fondos supera anualmente el 75% de la recaudación. En Chile también tiene un fondo bastante antiguo. Fue establecido por ley en el año 1994, se llama Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones. Una de las principales diferencias que tiene Chile con el resto de los países de la región latinoamericana, y diría en este caso del continente, no solo de Latinoamérica, es cómo se nutre de recursos este Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, que no consiste en un aporte porcentual sobre sus ingresos de los operadores, sino que la ley de presupuesto anualmente establece una asignación a este Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones para cubrir los distintos planes que está desarrollando. El destino de los fondos es muy amplio, aunque está mayoritariamente orientado hoy en día a infraestructura de Internet y telefonía y redes de fibra óptica. Hay dos programas muy ambiciosos que está llevando adelante Chile hoy. Uno en plena ejecución, que es el de la fibra óptica austral. Es una red troncal de fibra óptica que vincula el centro de Chile con las áreas australes. Un tramo de esa fibra es submarino sobre el Océano Pacífico, y otros tramos son terrestres en tres áreas geográficas particulares de Chile. El otro es el de la fibra óptica nacional, que es un proyecto que se licitó y adjudicó en el curso del presente año. Es una red de fibra oscura de un total de 10.000 kilómetros de extensión, de los cuales fueron adjudicados aproximadamente unos 8.500. El resto no cumplió el único oferente con requisitos técnicos de la licitación, por lo tanto
está en un proceso de nueva licitación. Este mecanismo, el mecanismo de adjudicación de los fondos en Chile siempre es por concurso, y en este caso utilizaron un mecanismo de subasta inversa donde se adjudicaba el proyecto a aquel que cumpliendo con todos los requisitos técnicos de la licitación, solicitaba el menor subsidio. Sobre un presupuesto que estuvo en el entorno de los 110 millones de dólares, las áreas adjudicadas, las 5 áreas adjudicadas, estuvieron en torno del 85 al 90% de ese subsidio. La administración es a través de un consejo donde hay participación del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, la Subsecretaría de Telecomunicaciones, que es el que hace las veces de regulador chileno, actúa como secretario y lleva la administración diaria de este fondo, pero también participa el área de Hacienda, también participan representantes de las regiones chilenas y de un organismo de defensa del consumidor. En el caso de Ecuador, el fondo también está creado en el año 2000 y se nutre con el 1% de los ingresos provenientes de los prestadores de servicios de telecomunicaciones, excepto los de radiodifusión. Hoy estos ingresos, así como otros fondos que provienen de otras actividades industriales, tienen por una ley del año 2016 como destino el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales, que tiene distintas finalidades. Estos fondos están preasignados a ese sistema que los puede destinar o no al desarrollo de infraestructura y despliegue de equipamiento y redes para conectividad, pero también puede destinarlos a investigación científica, al desarrollo de comunidades originarias, con lo cual no hay una garantía de que lo que se recauda con destino a los fondos de acceso y servicio universal efectivamente tenga ese destino, si bien está contemplado que obviamente lo puede tener, y de hecho la propia ley prevé que en casos de emergencias fiscales o económicas como las que existen hoy en día, se pueda suspender el destino de estos fondos para dichas finalidades y darle otro tipo de utilización. Y de hecho, hoy en día había un proyecto muy ambicioso de plan de desarrollo de telecomunicaciones para el año 2018 al 2022, con metas objetivas de ampliación en cuanto a la penetración de lo que se ha definido como servicio universal, que son los servicios móviles LTE, ya sea prestados por operadores de red o por operadores móviles virtuales, y el acceso a Internet fijo, ya sea en el hogar o a través de infocentros. Hoy este ambicioso programa, que incluía inversiones a lo largo de 5 años por encima de los 600 millones de dólares, financiados en parte con la recaudación de este fondo y en parte con lo que se planeaba recaudar de licitaciones de espectro, hoy está suspendido, la licitación de espectro viene demorada y solamente se está ampliando la conectividad utilizando fondos de este Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales a través de lo que se denominan infocentros. La administración del fondo está en cabeza de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, y Arcotel, que es la Agencia de Regulación de Correo y Telecomunicaciones. Los fondos se adjudican directamente a entidades estatales y a través de algunos de los procedimientos que prevé el régimen de contratación pública cuando no se trata de entidades gubernamentales. En el caso de Paraguay, la creación del fondo data del año 1995. Ahí los operadores están obligados a aportarle al ente regulador, que es la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, la CONATEL, el 1% de sus ingresos. De este 1% que
todos los operadores destinan a Conatel, el 30% debe destinarse al Fondo de Servicio Universal, al que también se le destina el 50% de las multas que aplica la Conatel por infracciones a los operadores de servicios de telecomunicaciones. Paraguay es uno de los países de la región que utiliza también las multas como una fuente de financiamiento para su fondo de servicio universal. El destino de los fondos es subsidiar prestaciones o prestadores de servicios de telecomunicaciones en áreas que lo justifiquen. Paraguay tiene un área, sobre todo en el oeste de su geografía, lo que se conoce como el Chaco paraguayo, que tiene muy poca población rural, población aislada, áreas de muy difícil acceso, con muy poca comunicación, y actualmente el gobierno de Paraguay está desarrollando con las empresas móviles del país algunos programas de acceso a través de las redes móviles a Internet en esa región occidental. También hay programas del Servicio de Emergencia 911, de conectividad para telemedicina y conectividad, como les decía, para redes móviles y acceso básico a Internet en la región occidental del país. Al margen de esto, con apoyo del BID, Paraguay está realizando un programa de agenda digital bastante ambicioso, donde una de sus patas es una inversión de $200 millones destinado a la mejora de la conectividad, pero también a la capacitación y desarrollo de contenido local. La administración del fondo, como les decía, es del ente regulador, la Conatel, y la adjudicación de los fondos es por concurso. Tenemos el caso de Perú, también un fondo que tiene su antigüedad, desde el año 1993, se conforma con el 1% de los ingresos de prestadores de servicios de telecomunicaciones y televisión por cable, al menos el 20% de los ingresos por derecho de uso del espectro radioeléctrico y también los ingresos provenientes de la aplicación de multas a los operadores de servicios de telecomunicaciones. El destino es servicios en infraestructura y áreas rurales o de población vulnerable. También está previsto su utilización, y de hecho lo han utilizado, después vamos a hablar algo sobre esto, para redes troncales. Y sí, una limitante que tiene es la prohibición legal de subsidiar la demanda de servicios. Hoy en día el principal proyecto que está desarrollando Perú son las redes regionales de fibra óptica. Hay una red troncal, que después vamos a ver, concesionada a la empresa Azteca, que está enfrentando muchos problemas, después vamos a ver por qué, pero está en desarrollo este programa de redes regionales de fibra óptica con el objeto de llevar o facilitar la conectividad en áreas de menor densidad poblacional y más aisladas del Perú. La administración del fondo está en cabeza del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, particularmente del Viceministerio de Comunicaciones, a través del PRONATEL, que es el Programa Nacional de Telecomunicaciones. Y la adjudicación de los fondos es siempre por concurso. No está acá, pero sí quisiera hacer una mención a Uruguay. Uruguay ha modificado recientemente su ley de telecomunicaciones. La ley de telecomunicaciones uruguaya queda del año 73, que si bien tuvo algunas modificaciones, idas y vueltas, no mencionaba ni siquiera como un objetivo de la ley la universalización de los servicios, pese a lo cual Uruguay era o es uno de los países con mejor índice de adopción digital de la región, siempre estaba entre los 3 primeros lugares, y ahí, bueno, está beneficiado por la geografía, obviamente, y por una empresa estatal, Antel, que asumió como un objetivo propio de la empresa la universalización del servicio. Hoy en día, en la última modificación de la ley, se menciona que es un objeto de URSEC, que es el regulador uruguayo, procurar la universalización de los servicios, particularmente la banda ancha. Uruguay tiene una
penetración muy alta de Internet en los hogares y sobre todo es muy alta incluso con fibra óptica al hogar. En el segmento residencial prácticamente el prestador dominante es Antel, en el segmento corporativo es un poco más competitivo, pero hoy se está abriendo a la competencia también en el segmento residencial y se prevé una modificación a la ley de televisión por cable, a la ley de radiodifusión, para que las empresas de televisión por cable también puedan dar servicio de acceso a Internet, algo que hoy tienen vedado. No tiene, sí, Uruguay un fondo de acceso y servicio universal, con lo cual de esto es imposible hablar. Y si quisiera ahora, como les mencioné al principio, en estos minutos que nos quedan antes de concluir y de ingresar eventualmente a las preguntas, la experiencia que hay en los países de la región con el desarrollo de redes troncales de fibra óptica que han estado directa o indirectamente financiadas por el gobierno y los fondos de acceso y servicio universal. Colombia es un país que desarrolló dentro de su plan Vive Digital a partir del año 2011 un plan nacional de fibra óptica con el objeto de desarrollar una red troncal. Se desarrolló una red troncal de algo más de 20.000 kilómetros de fibra óptica que luego se extendió con una red inalámbrica para acceder a lugares que por la geografía del país, en zonas de montaña y selva, era de muy difícil acceso o económicamente inconveniente acceder por fibra, y se la complementó con una red inalámbrica que llevó el total de esa red troncal aproximadamente 23.000 kilómetros. Se invirtieron unos 220 millones de dólares en CAPEX en el tramo de fibra óptica, y después se invirtió una cifra parecida o incluso levemente mayor para extender esa conectividad a través de una red inalámbrica a regiones de acceso geográfico más difícil. Esta red está concesionada, es operada por un privado y ha sido exitosa, digamos, en términos de llevar conectividad troncal, pero no ha habido el grado de desarrollo que inicialmente se esperaba a partir de la existencia de backbone y backhaul para desarrollos de redes de última milla, y hoy en día la principal preocupación del gobierno colombiano es precisamente llevar redes de última milla a esas localidades que, si bien tienen conectividad troncal disponible, no tienen un desarrollo local acorde. Es decir, la red fue exitosa en cumplir el objetivo de tener una red troncal de soporte, pero no lo fue tanto, si se quiere, en que a partir de ahí se desarrollara conectividad de última milla. En el caso argentino, la Red Federal de Fibra Óptica fue una iniciativa gubernamental, la opera la empresa pública ARSAT, es decir, no está concesionada, sino que es de propiedad y está operada por una empresa 100% del Estado. La empresa podría tener participación de capital privado minoritario, pero no lo tiene. Hoy en día es una red con algo más de 33.000 kilómetros de fibra óptica iluminada sobre un proyecto original de 50 y tantos mil kilómetros, de los cuales partes eran con swaps con el sector privado, quedó reducido después a 36.000 kilómetros de red propia. Se están concluyendo esos 3.000 kilómetros con fondos aportados por el Fondo de Servicio Universal, y se prevé extenderla en otros 4.500 kilómetros más, también con fondos de acceso de servicio universal. Es una red que ha sido muy costosa, hasta el despliegue de obra civil y los primeros 6.500 kilómetros de iluminación significaron una inversión de 1.100 millones de dólares. Está soportada mayoritariamente no utilizando otras infraestructuras estatales, como pueden ser redes de transmisión eléctrica, sino sobre, y de hecho está soterrada, lo cual ha encarecido mucho el costo del proyecto, y la conclusión de la iluminación significó algo más de 200 millones de dólares, y hoy hay otro proyecto para ampliar la capacidad de la red que supondrá otros 200 millones de dólares y otros 200 más
esos 4.000 y pico de kilómetros son cifras aproximadas. La volatilidad cambiaria en la Argentina es muy alta, con lo cual estos números podrían terminar siendo menores o mayores en función de la evolución del tipo de cambio. La red tuvo por objeto llegar a áreas que no tenían redes alternativas, pero también otro error que se le critica es haber desarrollado la red en regiones donde había 4, hasta incluso 5 redes alternativas. También tuvo una política de baja de precios, fundamentalmente destinado al sector químico operativo. Hoy en día el mega mensual está en aproximadamente 5 dólares por mes. Eso multiplicó también la demanda de pequeños operadores y ello llevó a la necesidad de ampliar la red, porque la electrónica en muchos lugares prácticamente hoy día no soporta incorporar nuevos clientes a la red. Chile, como les decía, desarrolló la red de fibra óptica austral y ahora está desarrollando la fibra óptica nacional. Esta es una red abierta, digamos, con el objetivo de favorecer el desarrollo del 5G, que Chile está en pleno proceso de licitación, constituirse como un hub en la región sudamericana para el cable submarino que se va a desarrollar entre Asia y el Pacífico, pasando por Australia, facilitar el desarrollo de call centers y otro tipo de actividad. Es una red, como les digo, de acceso abierto, que cada uno de los que haga uso de esa red, salvo cuando esté destinada a ciertos servicios al gobierno que están expresamente establecidos y tarifados en los pliegos de la licitación, cada uno deberá cargar con los costos de iluminación y acceso a esa red. Es una inversión de aproximadamente, como les dije, 100 millones de dólares en CAPEX, está operada enteramente por privados y se adjudicaron los fondos a aquel particular que pidió el menor monto de subsidio. Hoy hay unos 8.500 kilómetros adjudicados, el total, como les mencioné, debería estar en el orden de los 10.500 kilómetros. Se adjudicó por zonas para permitir la mayor cantidad de concurrentes, pero de las 6 macrozonas, 5 fueron adjudicados a un único operador, que es el que pidió menor subsidio, que es la empresa móvil WOM. Bueno, y finalmente tenemos el caso de Perú, donde hay dos proyectos. Ya les mencioné lo de las redes regionales. A partir del año 2013 se desarrolló la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, una red financiada por el Estado y concesionada a un particular, que es la empresa Azteca, y con el objeto de llevar una red a regiones remotas y usuarios públicos, y básicamente reducir lo que en aquel entonces era un precio muy alto por la capacidad de transmisión. Se estableció un precio en el pliego de la licitación que era de 23 dólares el megabit por mes masiva, lo cual lleva el precio a 28, precio final, y el problema fue que, bueno, el excesivo precio en algunos lados, sumado a la instalación de redes de competidores, ha hecho que en muchos casos esta red no se utilice. De hecho, tiene entre el 10 y el 11% de su capacidad contratada, el resto es capacidad ociosa, y la Azteca quiere salirse del contrato y el gobierno trata de ofrecerle alguna negociación para que permanezca en la operación y concesión de la red, y si no, eventualmente se hará cargo el gobierno y habrá algún litigio respecto del cumplimiento o incumplimiento de los contratos. Una red de 13.500 kilómetros de fibra óptica supuso una inversión cercana a los 300 millones de dólares, y se complementa con las redes regionales, que son entre 18 y 20.000 kilómetros de red, con una inversión del orden de total de los 400 millones de dólares, con obligación de conexión a instituciones educativas, de seguridad, básicamente comisarías y oficinas públicas, y de distribución también incluso de equipamiento informático en instituciones educativas, también conexión de instituciones educativas,
con una tarifa regulada y una tarifa libre para el resto de los operadores. Bueno, con esto doy finalizada mi exposición y quedo a disposición de todos ustedes para preguntas o comentarios. Muchísimas gracias, Héctor, excelente. Tenemos un par de preguntas en el chat. Nos dice Sherezada de León, dice, buen día, dice, ¿existe algún índice o estimación que nos diga en qué punto se garantizará la universalidad del servicio en el Caribe y Sudamérica? Bueno, yo les mencioné en la clase pasada el índice de acceso digital que define la UIT. En realidad los países suelen tomar como benchmark y mirar el índice de inclusión digital también de la OCDE como una referencia de un promedio de los países que integran ese grupo, que en la región son Chile, Colombia y México. No sé si me estoy olvidando de alguno. La UIT define, digamos, si se logra el objetivo de asequibilidad de banda ancha fija y móvil con 5 gigabits en el caso de la banda ancha fija, que suponga una erogación no superior al 2% del ingreso promedio de la persona, y en el caso de la banda ancha móvil 1.5 gigabits, también por el equivalente al 2% del ingreso. Están mencionados en el módulo 1 los 10 países latinoamericanos que cumplen a junio de este año con el estándar de banda ancha móvil de la UIT y también con el estándar de banda ancha fija. Son más los que cumplen con la móvil que con la fija, así que yo diría, respondiendo a la pregunta, que esas son las referencias para tenerlo. Después, por supuesto, cada país trata de establecer sus propios objetivos en cuanto a universalización y medir cuál es el grado con el cual consideran satisfecha su grado de inclusión, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Héctor. Tenemos otra pregunta. Eliseth Zamora pregunta, ¿qué se recomienda para que las inversiones de proyectos financiados con los FASU en las zonas de poblaciones dispersas o rurales sean sostenibles? Bueno, a ver, la sostenibilidad en las áreas sobre todo rurales o geográficamente desventajosas, no depende tanto del CAPEX, sino del OPEX. El problema no es muchas veces llevar la conectividad, sino mantenerla y hacerla sostenible. Entonces, ahí lo que se recomienda en algunos casos es generar sinergias con distintas áreas de gobierno para poder aprovechar infraestructuras y bajar costos. Fomentar la adopción de los servicios para que de alguna manera estos generen ingresos que contribuyan o generen economías que contribuyan a hacerlos sostenibles, pero en algunos casos hay que asumir que esa sostenibilidad no va a depender solo de un subsidio inicial para llevar la infraestructura, sino que también va a requerir algún subsidio permanente para asegurar la sostenibilidad en el tiempo. Vamos a hablar probablemente en el próximo módulo o en el próximo webinar o si no en el webinar correspondiente al módulo 4 sobre algunos proyectos en desarrollo prácticos, como es el caso de Internet para Todos en Perú, que están tratando de resolver precisamente esta pregunta que nos plantean, ¿no? Cómo darle sostenibilidad a algunos proyectos en áreas de alto costo y bajos ingresos. Gracias, Héctor. Por ahí tenemos otra pregunta. Valesca pregunta, ¿quién sería el más adecuado para el manejo de los FASU? ¿El Ministerio TIC o el ente regulador? No tengo una respuesta categórica para eso, hay experiencias en todo sentido. Sí me parece a mí que es importante que en el proceso
de decisión de cómo usar los fondos haya una participación multisectorial, que haya una participación de los beneficiarios de esos proyectos, es decir, los usuarios, de los gobiernos locales, que son los que conocen mejor las necesidades y muchas veces están en condiciones, como decía, de colaborar con infraestructura para estos proyectos, de los gobiernos de provincia, de la industria. Me parece que eso termina a la larga siendo más importante este procedimiento de cómo se decide el uso de los fondos, qué estudios de demanda hay, qué estudios de sostenibilidad hay, que si esto está administrado por un ministerio o por un regulador. Pero no, hay buenos y malos ejemplos con ambas modelos, ¿no? Excelente, Héctor. Y una última pregunta que veo por aquí, Carlos. Pregunta que si nos podrías hablar sobre los criterios para evaluar la eficacia del FASU. Bueno, una de las críticas que yo creo que merecen los FASU en todos los países, digamos, no solo en nuestra región, es que a veces hay una forma de evaluación muy contable, diría yo. Que la medición de los fondos es, bueno, cuánto se recaudó, cuánto se gastó, si se cumplieron con los procedimientos legalmente establecidos para asignar estos fondos, pero un control, yo diría, de legalidad y de contabilidad. Y lo que no hay tanto es una evaluación que apunte a la pregunta que nos hace Carlos, que es, bueno, ¿cuán eficaces han sido estos fondos para mejorar la conectividad, para reducir la brecha digital, para aumentar la adopción, para reducir el analfabetismo digital? Un análisis más sustantivo, si se quiere. Yo creo que hay algunos estudios, por ejemplo, el estudio de brecha digital que se ha hecho en Guatemala, creo que son estudios de ese tipo los que deberían hacerse con alguna periodicidad para ver, bueno, hemos inyectado fondos del Servicio Universal para resolver el problema de conectividad. Bueno, veamos ahora cómo han contribuido, qué contribución han hecho, marginal o no, para reducir la brecha digital estos fondos. Por supuesto que también hay que ser justo en esto, y si uno dice, bueno, vamos a dar dinero para realizar redes troncales que permitan vincular las distintas regiones o hacer más barato el transporte de Internet. Bueno, si ese objetivo se logró, hay que ser justos y decir, bueno, el objetivo está logrado y no medirlo porque quizás no se lograron otros objetivos que no estaban en forma directa previstos, sino en forma indirecta, como que es que haya más desarrollos de última milla. Si el objetivo que se perseguía era bajar el costo del transporte y este se logró, bueno, hay que analizarlo en función de qué era el objetivo propuesto. Esto no invalida plantearse si el instrumento elegido era el más idóneo, porque yo podría decir, bueno, si hay un monopolio, en lugar de construir a costo de los fondos de acceso y servicio universal una red competidora que tenga por objeto bajar el precio, bueno, por ahí yo puedo acudir a un instrumento de regulación a través de las autoridades regulatorias o de defensa de la competencia para, si hay un abuso de este monopolio, regular la tarifa. Pero ahí yo estaría discutiendo la idoneidad del instrumento y no si el instrumento cumplió con el objetivo que se había propuesto. Pero yo diría que las auditorías no solo tienen que ser de legalidad y contables, sino sustantivas para ver en cuánto y cómo han contribuido estos fondos a reducir en última instancia la brecha digital. Bueno, Héctor, esa era la última. Por aquí veo otra, veo que... ok, no, es más complementos. Nos decía que Colombia en el FASU, que tiene el mayor nivel de utilización, que es el 75%, que sí podría ahondar un poco más en eso. Esto es una evaluación en función, bueno, cuánto recaudan los fondos y cuánto ejecutan los fondos. Uno lo puede ver en el año fiscal. La recaudación es fácil verla porque es lo que ingresa al fondo. La ejecución, a veces, como ustedes saben, todos ustedes tienen en general alguna experiencia en la administración pública, la ejecución de los presupuestos a veces tiene demora por la propia dinámica de la administración o porque suceden imprevistos que demoran
esta ejecución de los proyectos, ¿no? Si la liberación de fondos se hace a medida que avanza una obra y la obra, por diversas cuestiones que pueden ser desde climatológicas hasta de contratación, se demora, obviamente esos fondos no van a ser liberados y se va a ralentizar la ejecución. También estos fondos generan sus propios recursos a través de sus inversiones en activos financieros e intereses que hacen que aumenten las disponibilidades y que a veces ese aumento no esté asociado necesariamente a proyectos en curso de ejecución. Hay algunos casos, como es el caso de Estados Unidos, que lo menciono simplemente a título ilustrativo, porque obviamente no es un país de nuestra región, pero ahí la recaudación está un poco asociada al avance de obras. La administración es privada de los fondos, se decide hacer alguna determinada obra y la autoridad regulatoria, en función de las erogaciones estimadas para el trimestre siguiente, les pide a las compañías que están obligadas a aportar al Fondo del Servicio Universal, les determina cuál debe ser su aporte, con lo cual, como ustedes imaginan, este mecanismo hace que haya una tendencia a que permanentemente estén equilibrados los gastos con los recursos y consecuentemente uno pueda mostrar que el fondo tiene un 100% de ejecución. Pero esto también es objeto de crítica, probablemente algo digamos en el cuarto webinar, al estudiar la subasta inversa, es que al no haber un presupuesto limitado hay una tendencia a pedir más dinero del que se necesita o incluso a no ser muy celoso en cuanto cuál debe ser el límite del dinero y que no se optimice el uso de los fondos. Hay países, como les decía, que a veces mirados en la fotografía de un año tienen un bajo nivel de ejecución. Por ejemplo, de los números que yo recuerdo, Costa Rica en el año 2018 tenía un bajo nivel de ejecución en obras, me refiero, no de recaudación del fondo, pero si uno mira una película en un proceso de tiempo más extendido, bueno, tienen un nivel más alto. Eso quiere decir que en algún año se recaudó mucho, se ejecutó poco, pero en otros años se dio la situación inversa, ¿no? De que hubo una mayor utilización, no solo de los fondos recaudados concretamente en el curso de un año, sino también el stock acumulado que podía tener ese fondo. La acumulación de stocks también es un problema porque siempre es una tentación para los gobiernos cuando ven dinero que no se utiliza, tratar de capturar esos recursos, sobre todo en épocas de crisis como la actual, y aprovechar para cubrir, como decimos en Argentina, otros agujeros fiscales. Ese es el caso también que creo han tenido en Brasil, que mencionaba, y actualmente, no sé cuál es el estado, pero había algunos proyectos de ley en Costa Rica para que el gobierno se haga de parte de los fondos que están acumulados en el Fondo de Servicio Universal para darle un destino de pago de deuda o pago de pensiones. También ha sido el caso de Ecuador, que la crisis fiscal que viene teniendo y de cambio que viene teniendo hace un tiempo ha hecho que se acudiera a los fondos del Servicio Universal para cubrir otras necesidades del Estado ecuatoriano. Bueno, les agradezco a ustedes. En la próxima webinar, como les anticipé, vamos a seguir con este relevamiento, ahora con los países de Centroamérica y el Caribe, y también aprovechando para revisar algunos de los conceptos sustanciales sobre los fondos de acceso y servicio universal. Muchísimas gracias a todos. Entonces, aquí los que estamos en la zona horaria de la mañana, que tengan buen día. Héctor, buena tarde. Muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima. Buenos días y buena semana. Nos vemos, Dios mediante, el miércoles que viene.